Buenas tardes, amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo día de lectura bíblica. Mi nombre es Flor. El día de hoy vamos a estar continuando con nuestra lectura en el libro de Ezequiel. Vamos a estar leyendo los capítulos 31, 32 y el capítulo 33. Muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarme un día más. Les recuerdo que si no tienen una Biblia o si no tienen la versión que yo tengo, que es la versión Dios habla hoy, pues me pueden seguir aquí mismo en la pantalla. Como siempre, vamos a iniciar con una oración. Padre, venimos a tu presencia. Primeramente, Señor, a darte las gracias por habernos despertado. Te damos las gracias porque tú nos permites estar aquí en este tiempo, Señor, listos, contentos de leer tu palabra, Señor, de aprender algo nuevo de ti, Señor. Te pido como siempre que tú estés tomando el control de este tiempo, Señor, que seas tú dirigiéndonos, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos en este tiempo de lectura, Señor. Pido que nos otorgues sabiduría, Padre, para poder recibir tu palabra, Padre, que muchas veces hay momentos que leemos y no entendemos del todo, pero conforme vamos avanzando en la lectura, nos encontramos con cositas por aquí, allá, en este capítulo, en este versículo, que nos ayudan a abrir nuestro entendimiento de lo que leímos, Padre. Por eso es que es tan importante perseverar en la lectura de tu palabra, Señor, porque tú siempre eres fiel, tú siempre nos diriges, siempre nos ayudas a entender y más aún si perseveramos, Padre. Te pido que tú estés aquí en medio de todos nosotros, Señor, que ayudes, Padre, a las personas que vienen a buscarte con un corazón sincero, que realmente quieren conocerte, que realmente quieren aprender de tu palabra, Señor, que quieren crear ese hábito de estar en tu palabra todos los días, Señor. Bendícelos y ayúdalos a entender tu palabra y también pues a permanecer en ella todos los días, Señor. Te pido como siempre, Padre, que nos acompañes hacia el final de este tiempo de lectura. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 31. El faraón comparado a un cedro. El día primero del mes tercero del año 11, el Señor se dirigió a mí y me dijo: Di al faraón, rey de Egipto, y a toda su gente: ¿con qué se puede comparar tu grandeza? Pareces un ciprés o un cedro del Líbano, con hermosas ramas que dan sombra al bosque, tan alto que su punta llega a las nubes. La lluvia y el agua del suelo le ayudaron a crecer. Se formaron ríos alrededor de donde estaba plantado. Sus corrientes regaron todos los árboles de la región. Como tenía tanta agua, creció más que los otros árboles del bosque. Sus ramas aumentaron y se extendieron mucho. Aves de todas clases hacían nidos en sus ramas. Animales salvajes de toda especie daban a luz debajo de ellas. A su sombra podían vivir naciones numerosas. Era un árbol magnífico, inmenso, con ramas muy largas, pues sus raíces estaban junto a aguas abundantes. Ningún cedro del jardín de Dios se podía comparar a él. Ningún pino tenía ramas como las suyas. Ningún castaño tenía tantas hojas. Ningún árbol del jardín de Dios se le igualaba en belleza. Yo lo hice bello y con mucho ramaje. Los demás árboles del Edén, jardín de Dios, le tenían envidia. Pues bien, esto dice el Señor: el árbol llegó a ser tan alto que su punta llegaba a las nubes. Tanto creció que se llenó de orgullo. Por eso yo lo he desechado. Voy a dejarlo caer en poder de un jefe extranjero, que lo tratará como merece su maldad. Los más crueles extranjeros van a cortarlo y dejarlo abandonado. Sus ramas caerán rotas por todas las montañas, valles y cañadas del país, y todos los pueblos que vivían bajo su sombra huirán y lo abandonarán. Aves de todas clases vendrán a vivir en el árbol caído, y animales salvajes de toda especie se echarán en sus ramas. Y ya ningún árbol, aunque esté junto al agua, volverá a crecer tanto, ni aunque esté bien regado, volverá a alcanzar las nubes con su punta, ni subirá a tanta altura. Todos están condenados a morir, a bajar a ese mundo bajo tierra y reunirse con los que ya están en el sepulcro.
Yo, el Señor, digo, cuando el árbol baje al reino de la muerte, haré que de tristeza se seque el mar profundo, detendré los ríos y las corrientes de agua. Por él haré que el monte Líbano se cubra de tristeza, y que todos los árboles del campo se marchiten, cuando yo lo haga bajar al reino de la muerte para reunirlo con los que ya han muerto. El ruido de su caída hará temblar a las naciones, y en ese mundo bajo tierra sentirán consuelo los árboles del Edén, los más hermosos y mejor regados del monte Líbano. También ellos bajarán como él al reino de la muerte, a juntarse con los que murieron en batalla. Los que vivían a su sombra se dispersarán entre las naciones. Ninguno de los árboles del Edén podía compararse a él en esplendor y altura, y sin embargo, bajará con los demás árboles del Edén a ese mundo bajo tierra, para vivir entre paganos, entre gente que murió en batalla. El árbol es el faraón y toda su gente. Yo, el Señor, lo afirmo. Capítulo 32. El faraón comparado a un monstruo. El día primero del mes 12 del año 12, el Señor se dirigió a mí y me dijo: dedica este canto fúnebre al faraón, rey de Egipto. Pareces un león de las naciones, eres como un monstruo marino, chapoteas en tu río, con las patas enturbias el agua y revuelves la corriente. Esto dice el Señor: aunque estés entre pueblos numerosos, echaré mi red sobre ti y con ella te atraparé. Te arrastraré a tierra y te dejaré tendido en el suelo. Haré que todas las aves del cielo se paren sobre ti y que se harten de tu carne todos los animales salvajes. Con la carne podrida de tu cadáver llenaré los montes y los valles, empaparé el suelo con tu sangre, la cual llegará hasta las montañas, y con ella se llenarán los cauces de los ríos. Cuando yo te destruya, haré que el cielo se oscurezca y se apaguen las estrellas. Cubriré con nubes el sol y la luna no brillará más. Por causa tuya apagaré todas las luces que brillan en el cielo y llenaré de oscuridad tu país. Yo, el Señor, lo afirmo. Cuando las noticias de tu destrucción lleguen a países que no conocías, haré que se inquieten muchos pueblos. Por causa tuya sembraré el terror en muchos pueblos. Sus reyes se llenarán de pánico cuando yo esgrima mi espada delante de ellos. Cuando caigas, ellos temblarán de miedo por sus propias vidas. El Señor dice: la espada del rey de Babilonia caerá sobre ti. Voy a hacer que tu pueblo numeroso caiga herido por la espada de los más crueles guerreros. Pondrán fin a la grandeza de Egipto y acabarán con su pueblo numeroso. Destruiré todo el ganado que bebe de tus aguas, y nunca más los hombres ni los animales las enturbiarán con sus pisadas. Entonces haré que el agua se aclare y que los ríos corran tranquilos como aceite. Yo, el Señor, lo afirmo. Cuando convierta a Egipto en un desierto y el país quede vacío, sin habitantes, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Este es un canto fúnebre, y así deberán cantarlo las mujeres de las diversas naciones, cuando lloren por Egipto y por su gente numerosa. Yo, el Señor, lo afirmo. Egipto en el reino de la muerte. El día 15 del mes 12 del año 12, el Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, entona en compañía de las mujeres de las diversas naciones un canto fúnebre por el numeroso pueblo de Egipto y por sus jefes. Los poderosos caen al mundo bajo tierra, con los que han bajado ya al sepulcro. ¿Eres tú acaso más hermoso que los otros? Baja y tiéndete también junto a los paganos. Ellos caerán con los que mueren en la guerra. La espada está lista, con ellos se irán sus grandes multitudes. Los jefes más poderosos recibirán en el reino de la muerte a los egipcios y a sus aliados, diciendo: ya bajaron, quedaron tendidos esos paganos, muertos en la guerra.
Ahí está Asiria, con todos sus soldados rodeando su tumba. Todos ellos murieron en la guerra, están enterrados en lo más hondo de la fosa. Sus soldados sembraron el pánico entre los que aún estaban vivos, pero cayeron muertos en la guerra, y ahora rodean la tumba de Asiria. Ahí está Elam, con todos sus soldados rodeando su tumba. Todos ellos murieron en la guerra, paganos que cayeron al mundo bajo tierra. Sembraron el pánico entre los vivos, pero ahora están sin honor entre los que bajaron al sepulcro. Elam está tendido en medio de todos sus soldados, muertos, todos ellos paganos muertos en la guerra, que ahora rodean su tumba. Sembraron el pánico entre los vivos, pero ahora están sin honor entre los que bajaron al sepulcro. Quedaron entre gente asesinada. Ahí están Mesec y Tubal, con todos sus soldados rodeando su tumba, todos ellos paganos muertos en la guerra, que sembraron el pánico entre los vivos. No están sepultados con los héroes del pasado, que bajaron con sus armas al reino de la muerte y que tienen sus espadas bajo la cabeza y sus escudos sobre el cuerpo, después de haber sembrado el pánico entre los que estaban vivos. Allí estarás tú, Egipto, en medio de paganos, destrozado y sepultado con los muertos en la guerra. Allí está Edom, con sus reyes y gobernantes. A pesar de haber sido tan poderosos, están entre los muertos en la guerra, sepultados entre los paganos, entre los que bajaron al sepulcro. Allí están todos los jefes del norte, igual que todos los de Sidón. Fueron muy poderosos y sembraron el pánico, pero ahora han bajado con los muertos en la guerra, cubiertos de deshonra. Son paganos y están sepultados sin honor entre los muertos en la guerra, entre los que bajaron al sepulcro. Cuando el faraón los vea, se consolará de la muerte de toda su gente, pues él y todo su ejército murieron en la guerra. Yo, el Señor, lo afirmo. El faraón sembró el pánico entre los vivos. Por eso está sepultado entre los paganos, entre los muertos en la guerra, lo mismo que su numeroso ejército. Yo, el Señor, lo afirmo. Capítulo 33. Responsabilidad del centinela. El Señor se dirigió a mí y me dijo: Tú, hombre, habla a tus compatriotas y diles: cuando yo envío la guerra a un país, la gente de ese país escoge a uno de ellos para ponerlo de centinela. Y cuando el centinela ve que los ejércitos enemigos se acercan al país, toca la trompeta y previene a la gente. Si alguien escucha el toque de trompeta y no le hace caso, y los enemigos llegan y lo matan, el culpable de su muerte es él mismo, porque oyó el toque de trompeta pero no hizo caso. Es culpable de su muerte, porque si hubiera hecho caso habría salvado su vida. Pero si el centinela ve llegar los ejércitos enemigos y no toca la trompeta para prevenir a la gente, y los enemigos llegan y matan a alguien, éste morirá por su pecado. Pero yo le pediré al centinela cuentas de esa muerte. Pues a ti, hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Tú deberás recibir mis mensajes y comunicarles mis advertencias. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no hablas con él para advertirle que cambie de vida, y él no lo hace, ese malvado morirá por su pecado. Pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes al malvado que cambie de vida, y él no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. Responsabilidad personal. Tú, hombre, di al pueblo de Israel: ustedes dicen, estamos cargados de faltas y pecados, por eso nos estamos pudriendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Pero yo, el Señor, juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Israel, deja esa mala vida que llevas. ¿Por qué habrás de morir? Tú, hombre, di a tus compatriotas:
Si un hombre bueno peca, su bondad anterior no lo salvará. Y si un malvado deja de hacer el mal, su maldad anterior no será causa de su muerte. Si el hombre bueno peca, su bondad anterior no le valdrá para seguir viviendo. Si yo le prometo vida a un hombre bueno y éste, ateniéndose a su bondad, hace el mal, no tomaré en cuenta ninguna buena acción suya, sino que morirá por el mal que haya cometido. Y si condeno a morir a un malvado, y éste deja el pecado, y actúa bien y con justicia, y devuelve lo que había recibido en prenda o lo que había robado, y cumple las leyes que dan la vida, y deja de hacer lo malo, ciertamente vivirá y no morirá. Puesto que ahora actúa bien y con justicia, vivirá, y no me acordaré de ninguno de los pecados que había cometido. Tus compatriotas dirán que yo no actúo con justicia, pero en realidad son ellos los que no actúan con justicia. Si el hombre bueno deja de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá a causa de ello. Y si el malvado deja de hacer lo malo y hace lo bueno y lo justo, a causa de ello vivirá. Ustedes repiten, el Señor no está actuando con justicia. Pero yo juzgaré a cada uno de ustedes, israelitas, de acuerdo con sus acciones. La caída de Jerusalén. El 5.º día del mes 10 del año 12 de nuestro destierro, un hombre que había huido de Jerusalén vino y me contó que la ciudad había caído en poder del enemigo. La noche antes de que llegara el escapado, el Señor había puesto su mano sobre mí, y por la mañana, cuando vino el hombre, el Señor me devolvió el habla y dejé de estar mudo. Los pecados del pueblo. El Señor se dirigió a mí y me dijo: la gente que vive en esas ciudades de Israel que están en ruinas anda diciendo: Abraham era uno solo, y sin embargo llegó a ser dueño del país. Con mayor razón nosotros, que somos muchos, llegaremos a ser dueños del país. Por lo tanto, diles: así dice el Señor: ustedes comen carne con sangre, adoran ídolos, cometen asesinatos, ¿y creen que van a ser dueños del país? Recurren a la violencia de las armas, hacen cosas que yo detesto. Todos cometen adulterio, ¿y creen que van a ser dueños del país? Diles también: así dice el Señor: juro por mi vida que los que viven en las ciudades en ruinas también serán asesinados, y a los que viven en el campo haré que se los coman las fieras, y los que viven en rocas y cuevas morirán de enfermedades. Dejaré el país desierto y en ruinas, y destruiré la fuerza de la cual está tan orgulloso. Los montes de Israel quedarán desiertos, nadie pasará por ellos. Cuando yo deje desierto y en ruinas el país a causa de los pecados detestables que ellos cometieron, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Tus compatriotas hablan de ti junto a las murallas y en las puertas de las casas, y se dicen unos a otros: vengan, vamos a oír el mensaje que ha venido de parte del Señor. Y así mi pueblo viene y se sienta delante de ti, como acostumbra hacerlo, para oír tus palabras, pero no las ponen en práctica. Las repiten como si fueran canciones amorosas, pero su corazón va tras el dinero. Y saben, esto es algo que nos suele pasar también a nosotros, y me tengo que incluir también porque muchas veces, ¿verdad? Obviamente sin alejarme del contexto de lo que se está hablando aquí, pero este es un muy buen ejemplo porque nosotros a veces vamos a la iglesia, estamos acostumbrados tal vez a estar ahí todos los días, no sé cuáles sean las costumbres de cada iglesia, pero estamos tan acostumbrados a ir a escuchar una clase, escuchar un sermón. Tal vez en nuestras casas también escuchamos sermones, no sé, muchas cosas, ¿verdad? Pero a veces solamente estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo las cosas que se nos enseñan, y a veces sabemos mucha Biblia y podemos compartir y podemos evangelizar porque hemos aprendido tanto de las Escrituras, pero
en realidad no están dentro de nuestro corazón. La palabra no está dentro de nuestro corazón. Y más allá de repetir y de tener tanto conocimiento, hay que asegurarnos de que realmente la palabra está en nuestros corazones y que realmente está transformando nuestras vidas. Ellos te consideran como uno que canta canciones amorosas, que tiene hermosa voz y toca bien el arpa. Escuchan tus palabras, pero no las ponen en práctica. Sin embargo, todo ello va a cumplirse, y cuando se cumpla, reconocerán que sí había un profeta entre ellos.